Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Voy a leer dos versiones, la versión Reina Valera y la nueva versión internacional. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin que esperáis. Y la nueva versión internacional dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que en este día, con este pasaje que nos muestra la palabra del Señor, debemos tener en cuenta algo. Que muchos de nosotros nos alegra el corazón cuando una persona que tiene un proyecto, o una persona que de pronto es un dirigente político, y de pronto nosotros estamos ahí cerca de ese dirigente, y una de las cosas que nos trae tranquilidad a nosotros es que esa persona nos diga a nosotros: te tengo en el pensamiento, está pendiente porque tengo algo contigo en el proyecto que vamos a hacer. Y eso nos da a nosotros tranquilidad, porque sabemos que estamos dentro de un proyecto, o que estamos dentro del plan, a la persona a la cual estamos siguiendo, a la cual estamos apoyando. Y así, aquí la palabra de Dios nos está mostrando algo bien interesante aquí en Jeremías, y nos está mostrando en dos versiones de la palabra que Dios nos tiene a nosotros en sus pensamientos, y Dios tiene con nosotros un plan. Y lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros en este día es que Dios tiene un plan contigo. Así que si Dios tiene un plan contigo, tranquilo, todo está bajo control. Una de las cosas bien interesantes que yo puedo encontrar aquí en este pasaje de Jeremías es que dice la palabra del Señor que Él conoce los planes que tienes para nosotros. Y que aparte de eso dice que Él lo afirma: yo sé el plan que tengo contigo. O sea, ninguno de nosotros aquí en esta tierra nació por casualidad. Todos estamos dentro del plan de Dios. Y si nosotros nos colocamos a pensar por algún momento, debemos pensar de que Dios nos ha estado guiando hasta el día de hoy para estar cumpliendo el propósito que Él tiene con nosotros en el lugar donde nosotros estamos. ¿Sabes? Algo bien interesante que yo puedo encontrar en la palabra de Dios es el propósito de la vida de Moisés. El propósito de la vida de Moisés era un plan maravilloso y espectacular, que nos damos cuenta que ahí el respaldo de Dios fue impresionante con ese hombre llamado Moisés. Miren que a mí me llama la atención que cuando comenzó la matanza en Egipto, que empezaron a matar a los bebés en aquella época, dice la escritura, que la mamá de Moisés vino, lo tomó y lo colocó en una cesta en el río. Tú sabes de qué estaba infestado el río. El río estaba infestado de cocodrilos, estaba infestado de cocodrilos, y dice la escritura que él colocó la cesta, y la cesta iba andando por todo el río hasta que llegó a un lugar, y en ese lugar quedó en medio de unos mangles. Y entonces en esa parte donde sí se podían bañar, se estaba bañando la hija del faraón. Y la hija del faraón vio la cesta y vio al bebé, y decidió tomar el bebé y criarlo como su propio hijo. Y después de eso, ella viene y le entrega el bebé a su nodriza, a su propia madre. Y miren el plan de Dios importante e interesante aquí. Dios lo guardó de todo mal en medio de ese río, y Dios lo colocó en el lugar donde la hija del faraón lo pudiera ver. ¿Sabes? El llamado que Dios tiene para ti, y lo primero que el Espíritu Santo quiere que tú tengas en cuenta hoy, es que Dios tiene un plan contigo. Y si Dios tiene un plan contigo, Dios hará lo posible para que ese plan se lleve a cabo. Miren que el propósito que Dios tiene con nosotros es para las naciones. Y cuando estamos hablando de naciones, no todo el mundo de pronto empezamos a pensar que vamos a estar viajando a otros países, al otro lado del mundo. Vamos a estar viajando para Europa. Sí, si Dios lo permite, así será. Pero las naciones está hablando de personas. Las naciones está hablando de personas. Y si en nuestra región hay personas que no son de nuestra ciudad, hay extranjeros, hay de pronto indígenas, entonces esas son las otras naciones que debemos ir, en las cuales Dios nos está llamando a nosotros. Esas son las naciones, las primeras naciones que Dios nos está mostrando a nosotros. Otras culturas, nos está mostrando a otras personas de otra región que viven dentro de nuestra ciudad. Porque en el pueblo de Dios, si nosotros miramos bien en el Antiguo Testamento, Dios le había colocado en la palabra, y Él es que tuvieran una alta estima con las personas extranjeras, para que sintieran el amor de Dios a través de cada uno de ellos. De hecho, la palabra de Dios muestra
la parábola del buen samaritano. Nos está mostrando que había un hombre que fue atracado y de pronto aquellos judíos, levitas, sacerdotes, quienes Dios les había dado la orden que trataran bien a los extranjeros, no lo hicieron. Pero dice la escritura que este hombre samaritano, un extranjero, vino y tomó a esta persona y actuó de la manera como debían actuar aquellos que el Señor les había dejado en su palabra para que lo hicieran. Así que Dios tiene un plan contigo. Si Dios guardó a Moisés de los cocodrilos en aquel lugar, Dios también guardará tu vida. Dios tiene un plan. ¿Sabes por qué? Aquí esto me hace recordar que cuando Jesús estaba en medio de la barca, Jesús sabía que Dios tenía un plan. Jesús sabía que él no iba a morir ahogado y por eso él descansaba y dormía en medio de la barca, porque él sabía que el plan de Dios no era morir ahí, sino que era morir en una cruz. Y lo segundo que el Espíritu Santo tiene que decirnos en este día es que el plan de Dios va acompañado de procesos. Miremos los procesos de Moisés. Fue tirado en una cesta, infestado el río de cocodrilos y ningún cocodrilo lo tocó. Fue colocado en las manos de su propia madre para que lo criara. Fue preparado en el pueblo egipcio. Fue preparado para ser el próximo faraón. Y después vino un cambio abrupto. Por su carácter le tocó salir de Egipto a irse por mucho tiempo al desierto. ¿Sabes? Si tú eres un llamado de Dios, si cada uno de nosotros somos llamados de Dios y Dios tiene un plan maravilloso con nosotros, este plan va acompañado de dificultades. Y las dificultades no solamente son dificultades económicas, son dificultades en la casa, son dificultades con la familia, son dificultades con amigos, son dificultades en el trabajo, son dificultades de muchas formas, porque esto va acompañado de procesos. Nadie puede tener autoridad de algo por lo cual no ha vivido. Si el propósito de Dios para ti es que tú puedas ayudar a sanar a muchas personas, tú en algún momento debiste estar enfermo. Si el propósito de Dios es para que puedas darle esperanza, darle alimento a estas personas, en algún momento tú tuviste que haber pasado hambre, porque nadie puede enseñar de lo que no ha aprendido. Nadie puede hablar de cosas de las cuales él no ha pasado. Y por eso el propósito de Dios en nuestra vida es un propósito grande, es un propósito extremadamente grande para nosotros. Y por eso nosotros pasamos por ciertas dificultades, por eso nosotros pasamos por ciertas pruebas, por ciertas dificultades, porque Dios está preparándonos para lo que nosotros más adelante vamos a tener la autoridad de poder hablar hacia otros. Lo tercero que el Espíritu Santo tiene que decirnos en este día es: si Dios tiene un plan, tranquilo, todo está bajo control. Así que si Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí, no te preocupes. Todos los procesos que vamos a atravesar en nuestra vida están bajo el control de Dios. Esta es una de las cosas que a nosotros nos da tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que pase en nuestra vida, sabemos que estamos bajo el control de Dios. Porque si Dios tiene planes para nosotros, como dice Jeremías, y Él conoce los planes que tiene para nosotros. Dice la Escritura que el plan de Dios es un plan de bienestar. Es un plan no de calamidad, para darnos ¿qué? Un mejor futuro y para darnos una esperanza. Y ¿sabes algo? Así también pasó en la vida de Jesús. Jesús sabía que el plan de Dios es el que iba a morir en una cruz. Y Jesús descansaba tranquilo durmiendo en una barca que estaba en medio de una tempestad, para enseñarnos a nosotros que aprendamos a confiar en el plan de Dios. Y en este día, este mismo Jesús que aprendió a confiar en el plan de su Padre, que en algún momento al final le dijo: Padre, si no hay otra manera en la cual yo pueda cumplir este plan, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si puedes pasar esta copa, pásala de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Asimismo Jesús cumplió el plan del Padre y por eso nosotros hoy obtuvimos salvación. Pero para que tú tengas esa salvación que Jesús entregó en la cruz por nosotros, debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una pequeña oración. Así que en este día quisiera que me acompañaras en esta oración y recibieras a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día por darme vida, por darme salvación. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que he fallado infinidad de veces, Señor, pero hoy he venido a pedirte perdón. Señor, perdóname. En este día, Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor,
a cada persona que va a escuchar esta enseñanza, Señor. Muchos de ellos hoy están padeciendo por muchísimas dificultades y procesos, Señor. Y con esta palabra, Padre Celestial, le estás dando esperanza, le estás dando tranquilidad, sabiendo de que esos procesos es porque tú tienes un plan maravilloso con ellos. Tienes un plan de bienestar, tienes un plan, Señor, de darles un mejor futuro y una mejor esperanza. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en este día nos den la sabiduría, la suficiente inteligencia y el discernimiento para tomar las mejores decisiones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.